primeros temas, los temas que íbamos a ver el día de hoy, porque si los metía en la semana en esta última semana, entonces iba a sonar como un poco fuera de lugar. Así que si buscan en la primera semana y van a encontrar una diapositiva en PDF que se llama Estructuras de Resonancia, y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Y aparte terminar lo que habíamos empezado la semana pasada, ¿sí? Entonces, a ver cuántos somos. 41, faltan como 20. Hoy vamos a ver primeramente, para poder seguir los mecanismos de la semana pasada, un concepto que se llama estructuras de resonancia. Y eso es muy útil a la hora de ver mecanismos, de predecir reacciones. Una pregunta muy importante: ¿cómo les fue con el libro de mecanismos? ¿Pudieron bajarlo? ¿Lo consiguieron? ¿No pudieron? ¿Se frustraron? ¿O todos felices? ¿Quién me comenta? Con el librillo aquel de mecanismos. ¿Ningún comentario? Profesor, una compañera nos proporcionó el libro. Ah, ok. Entonces, la gran mayoría lo tiene, supongo. ¿Sí? Pues Sí, resulta, profesor. sí, pues resulta que en ese librillo vamos a... Yo lo tengo por aquí. Vamos a abrirlo, pues. Entonces fue fácil conseguirlo. Vamos a achicar un poquito aquí para ir recorriéndolo. Miren que allí, si le habrán echado una ojeadita, es bastante pedagógico, muy bonito. Le faltan colores, pero no lo necesitamos, porque necesitamos ver carbonos, hidrógenos y oxígenos, ¿verdad? Hacen una introducción muy buena de las reacciones, como ácidos de Lewis. Y por allí, después de hacer todo un repaso, miren que ellos llaman repaso, porque se supone que un estudiante de química ha tenido que pasar estructuras de Lewis ya de un punto de vista más general, ¿verdad? Entonces, miren que le llaman repaso: estructuras de Lewis, ácidos y bases de Lewis, reacciones ácidos de Lewis, bases de Lewis. Y cuando pasan todo ese repaso, incluso todavía le llaman repaso a la resonancia, ¿sí? Porque me imagino que este librillo es más, todavía un poquito como de, quizás de unos años, un año posterior al que están ustedes, puede ser. Pero quizás para estos tiempos ya lo necesitamos desde que comenzamos, ¿verdad? Para mirar desde otro punto de vista las reacciones. O cuidado que es todo lo contrario, el libro lo ven más bien las personas que están en el primer año de universidad y le llaman repaso porque todo lo anterior era de secundaria, ¿no? No estaría raro en algunos sistemas educativos. Entonces, sea como sea, vamos a tenerlo ahorita como repaso o no, vamos a verlo, ¿no? Y de eso se trata la presentación, lo he tomado de ese libro. Y es solamente una diapositiva, porque vamos a poner en práctica algunas cosas que vamos a ver. Así, no tienen por qué saberlo, pero quizás alguno por allí se recordará cómo se le llama a esa estructura en términos generales, ¿verdad? Porque ahí hay una R. Ahí hay una R que indica una cadena de carbonos, o sea, pueden ser
Puede ser un metilo, un etilo, un propilo o un isopropilo. Pero habrá un término. Ácido carboxílico, pero no está el hidrógeno. Ácido carboxílico, pero le hace falta el hidrógeno. Hay una forma, mire que Alex lo ha dicho, pero en una forma larga. Es un ácido carboxílico que le hace falta el hidrógeno. Muy bien, Alex. ¿Habrá una palabra que diga eso en más corto? Un ácido carboxílico que le haga falta el hidrógeno ácido. No necesariamente tienen por qué saberlo. De repente, sí, yo sé que sería un carbonilo. También es un carbonilo. Todos acertan, ¿verdad? Pero si escucharán la palabra, que a veces hasta a mí se me olvida, carboxilato. Entonces, un carboxilato es un ácido carboxílico que le hace falta el hidrógeno ácido. Entonces, es un carboxilato. Bien. ¿Qué más le llama la atención en la estructura? ¿Qué comenta? ¿Quién dice yo por ahí? ¿Qué les llama la atención? La flecha, esta flecha, De que por resonancia el doble enlace ha cambiado de hidrógeno, de oxígeno. El doble enlace, por resonancia, el doble enlace ha cambiado de oxígeno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me dicen de la flecha esta? ¿Esto es común ver una flecha así en reacción? Eso sería que simboliza que son iguales. Ok, ¿verdad? Entonces, que son iguales, o sea que para las estructuras de resonancia habrá que utilizar una flecha especial, porque ustedes en reacciones no ven esta flecha. Uno en una reacción química, uno no puede poner esta flecha porque las flechas tienen igual un concepto detrás, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere colocar en una reacción química que la reacción va hacia la derecha y a la izquierda, uno coloca una flecha hacia la izquierda y una flecha. Es más, creo que es, según lo último, creo que es media flecha. Siempre me enredo en eso. Pero la flecha de dos puntas se reserva a las estructuras de resonancia y como dijo el compañero, quiere decir que las dos estructuras forman parte de la única estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una estructura se puede expresar como una estructura de resonancia, se expresan varias estructuras de resonancia y se dividen por esta flecha, quiere decir que son equivalentes. O sea que esta estructura más esta estructura, quizás no tanto equivalentes, sino que a la pregunta, oye, ¿cuál es la estructura del carboxilato? Del anión carboxilato. Yo quiero que me dibuje la estructura. Entonces viene Alex y dibuja esta estructura. Pero después viene Edgar y dibuja esta estructura. Entonces después viene Ana y dice, no, la estructura de resonancia es esta. Y dibuja las dos con una flechita y aquí le falta algo que se me pasó, un corchete. Por lo general se pone corchetes cuadrados. Pero también vale esta, ¿no? Las estructuras diferentes, ahora vamos a ver cómo se calculan. Y en medio una flecha, ¿cómo le llaman a estas flechas que siempre se me enredan? ¿Flecha bidireccional? No recuerdo, ¿verdad? Porque es una sola línea que tiene dos direcciones, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces, en términos de la química, yo voy a decir que la estructura del anión carboxilato es esta. No es esta, ni es esta, sino es esta. Y a eso se le conoce como híbridos de resonancia, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura resonante y esta es la otra. Y la estructura del anión carboxilato es toda esta. Bien, vamos a ver las reglas que se utilizan para escribir las estructuras de resonancia. Esto está en el librillo aquel de mecanismos de reacción. Creo que se fue mucho. Ahí. Dice la número 1, dice, cuanto mayor sea el número de estructuras de resonancia que puedan escribirse para una especie, esta especie será más estable. O sea que mientras
Hay algunas que solamente les podré escribir una estructura de resonancia adicional, o sea, serían como una o dos. Entonces, mientras más tenga, ahora vamos a ver por qué, mientras más tenga estructuras de resonancia, más estable es. Dice 2. La estructura de resonancia en las que todos los átomos tengan completo su octeto de electrones son las más estables. Sí, entonces, mientras pueda escribir estructuras de resonancia en donde cada elemento tenga su octeto, más estable son las estructuras, o más estabilidad dice la estructura, ¿verdad? Dice, cuando otros factores sean iguales, una estructura de resonancia con una carga negativa sobre el átomo más electronegativo tendrá una mayor estabilidad. A la inversa, cuando una estructura de resonancia tenga una carga positiva en el átomo menos electronegativo, esta será más estable. ¿Sí? Entonces miren que se trata de expresar por medio de una estructuras estables, ¿sí? Eso lo vamos a ver con la práctica. Dice, se consigue una mayor estabilidad de una especie anión o catión cuando las estructuras de resonancia que contribuyen al híbrido de resonancia son equivalentes, es decir, cuando tienen la misma energía, o sea que eso también indica mucha estabilidad. Entonces, eso es en resumidas cuentas, las reglas, la tomé de aquí, vamos a aumentar aquí, la página 26. Aquí hay toda una introducción de lo que es las estructuras de resonancia. Me sirven para predecir el paso, el camino de una reacción. Me sirven para encontrar muchas cosas, para dar muchas respuestas a las preguntas. Y sobre todo hay que recordar, si me recuerdan, se recuerdan de que por aquí dimos... esta no es la última que vimos. No, yo creo que esta era la del otro grupo. Esta no está incompleta. Este es para principiantes. Vamos a buscar en la de la semana pasada. Vamos a buscar la semana pasada. En la semana pasada... ¿Dónde está? Claro, me equivoqué de fecha. Era obtención de alcanos. En la semana pasada recordamos que para hacer una introducción vimos las electronegatividades de Pauling y vimos esta tabla un poquito más completa y también vimos patrones de átomos y también vimos los patrones de las estructuras de Lewis, de los elementos, pero con carga. Entonces, al escribir estructura de resonancia, aparte de esas reglas, es más, las reglas se basan quizás en todos estos aspectos. O sea que entonces, cuando vayamos a escribir una estructura de resonancia, nos tenemos que hacer las preguntas, oye, pero un carbono de 4 enlaces con carga negativa, eso está raro allí, ¿verdad? O un carbono de 3 enlaces covalentes sin carga. Entonces, a la hora de escribir estructuras de resonancia, recordemos que tenemos que tener presente que no se pueden, digamos, violar estos patrones, porque al violarlos estaríamos ignorando toda la teoría que hay detrás de todo esto, que tienen que ver con las reglas del octeto, la estabilidad, los enlaces de valencia. Recuerden que esto es como una forma de resumir todo esto. Y es como una forma de recordar más fácil en vez de ponerse a sacar las estructuras electrónicas y seguir las reglas de Lewis. El grabarse estos patrones nos ayuda entonces a
a dibujar mucho más fácil las estructuras, incluyendo las de resonancia. Entonces, en este libro lo dividen como, primeramente como las estructuras que involucran aniones, luego las que involucran cationes y de último las estructuras neutras. Bien, entonces, lo primero que habrá que hacer es tener en cuenta de que todas las estructuras de resonancia tienen la misma fórmula molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo añadir más átomos ni quitar átomos. Los átomos quedan a donde están, ¿sí? Siempre van a quedar, todo esto está en esta teoría, ¿sí? Solamente que se los estoy resumiendo cuando tengan el tiempo y se los aconsejo que le den una lectura a toda la sección, que no es mucho, de resonancia, ¿sí? Eso va a ser la tarea. Vamos a hacer las prácticas ahorita aquí en el salón y las prácticas más básicas, y ustedes tendrán que leer en casa esta, que no es ni siquiera un capítulo, son como 3 o 4 páginas, ¿sí? Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que yo no puedo tocar, no puedo cambiar de posición los átomos, ¿sí? Los átomos y los núcleos están donde están. Entonces, ¿qué es lo que va a variar en una estructura de resonancia? El flujo electrónico. Miren que en esta, R está aquí, R está aquí. Aquí hay un carbono, aquí hay otro, el mismo carbono. Y aquí hay 2 oxígenos. O sea que, digamos que el esqueleto de enlaces simples se mantiene. Entonces, lo que va a variar es el flujo electrónico, sobre todo de los enlaces pi y de los electrones de no enlace. ¿Qué voy a mover? Los enlaces pi y los electrones de no enlace. Eso es lo más simple. Eso está allí en la teoría, pero se los estoy resumiendo. ¿Sí? Entonces, los núcleos no se mueven solamente los electrones. ¿Sí? O sea que si yo voy a pasar de una estructura de resonancia a otra, es por un flujo electrónico. ¿Cómo se simboliza eso? Igual como lo hacíamos con las reacciones ácido-base. Aquí tenemos 3 pares de electrones de no enlace unido en oxígeno. Miren que el oxígeno con un enlace y 3 pares de electrones de no enlace tiene una carga negativa. Si se recuerdan, eso está en los patrones esperados del oxígeno con carga negativa. Es igualito. El otro patrón esperado del oxígeno es un oxígeno con 2 electrones de valencia y 2 pares de, con 2 enlaces covalentes y 2 pares de electrones de no enlace, carga neutra, este que está aquí y este que está acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a indicar? Yo voy a indicar que 2 electrones de no enlace fluyen hacia este enlace. Pero ¿qué pasa si estos 2 electrones fluyen hasta este enlace? Este carbono tendría 5 enlaces y eso no puede ser. Entonces el carbono dice, oye, espérate ahí un momento que mientras tú me vas a mandar esos 2 electrones, yo me voy a liberar de 2 y se los voy a dar al otro oxígeno. Y así yo estoy bien, tú estás bien y el otro también está bien. Solo que, bueno, lo voy a cargar un poco de negatividad, pero ahí le podemos ayudar. Entonces, estos 2 se van para este enlace. O sea, 2 electrones, dice, imagínense algo así como que este oxígeno dice, me tienen cargando demasiada carga, voy a recurrir al carbono que tengo al lado y le voy a pasar para que compartir 2 electrones y entonces así descanso un poco. Entonces el electrón dice, pero ya tengo 4 enlaces, suelto 2 al otro oxígeno, le paso la carga mientras yo te ayudo a ti. Entonces, mientras este oxígeno se mantiene neutro, el otro ha recibido la carga negativa. Y así se la pasan pasándose la carga el uno al otro, y así la carga se hace más llevadera, como dice el dicho. Entonces, los oxígenos comparten la carga negativa entre los 2 y el carbono les ayuda a distribuir la carga. Y todos felices. ¿Y cómo se expresa toda esa historia de felicidad? Por medio de 2 estructuras
con una flecha bidimensional en medio y a veces entre corchetes, por lo general entre corchetes, ¿verdad? Entonces, estos dos fluyen hacia el enlace, el carbono suelta 2 y le pasa al oxígeno. Acá podemos igual escribir, se deberían las flechas, esta pasa al enlace con el carbono suelta al oxígeno y llega a esta. O sea que yo puedo leer de aquí hacia allá y de allí hacia acá. ¿Sí? Asimismo, hay más ejemplos. Miren estas dos. Carbono con 3 enlaces, 2 pares de electrones de no enlace, carga negativa. Recordemos de que ahí está, los arrastré fue a ustedes. En los patrones esperados, carbono con 3 enlaces, 2 pares de no enlace, carga negativa. Aquí está, carbono con 4 enlaces, carga 0, oxígeno con 2 enlaces covalentes, 2 electrones de no enlace, carga 0. Entonces, este carbono dice, me tienen con la carga y yo solito, necesito compartirla. Entonces, este carbono recibe y se la pasa al oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estos 2 electrones que están aquí los comparte con este carbono tendría 5 enlaces y eso sería muy inestable para el carbono. Entonces, el carbono dice, bueno, mándame tus 2 electrones que yo suelto los que tengo con el otro oxígeno. Entonces, el oxígeno ahora comparte la carga por un rato y así se la pasan de uno a otro. A ver otro ejemplo por aquí. Miren, este está mucho más bonito. Aquí hay un carbono, un carbanión. Tenemos un carbonilo y tenemos un grupo nitrilo, ¿sí? Ya se tienen que ir aprendiendo, sí, la mayoría se recordará de química general que esto es un grupo nitrilo, es un carbono con carga formal 0. Miren que igual el carbono tiene 4 enlaces, por lo tanto, carga 0. Nitrógeno con 3 enlaces covalentes y 2 electrones de no enlace, carga 0. ¿Dónde está eso? Aquí, nitrógeno, 3 enlaces covalentes, 2 electrones de no enlace, carga 0. Neutral, dice aquí. Oxígeno, 2 enlaces covalentes, 2 pares de electrones de no enlace, carga 0. Carbono, 3 enlaces covalentes, 2 electrones de no enlace, carga 1 negativo. Y entonces, igual, el carbono ya no soporta esta carga negativa, así que la tiene que soltar. ¿A quién la va a soltar? Tiene que soltarla hacia los que tiene al lado. El hidrógeno no lo puede hacer porque ya saben la historia del hidrógeno. El hidrógeno tiene otras funciones, pero él no puede. Así que es como si fuera, no sé, imagínense el más chiquito de la casa. No puedes dejarle la carga al hidrógeno porque no va a poder con eso. Y como no va a poder con eso, no es la solución. Entonces, ¿a quién se la pasan? El carbono se la tiene que pasar ya sea a este carbono o a este de acá. Veamos qué sucede cuando se la pasa al carbono del carbonilo. El carbono del carbonilo ya tiene sus 4 enlaces. Si recibe los 2 electrones de su carbono de al lado, tendría 5 enlaces. Así que él dice, déjame soltar 2 hacia el oxígeno y entonces así te ayudo. Y forma su doble enlace, el otro oxígeno queda cargado negativamente y entonces puede seguir la historia porque este también se va a cansar. Entonces él regresa la carga y se la pasan al carbono de al lado, al del nitrilo. El nitrilo ya tiene sus 4 enlaces, ¿sí? Así que tiene que soltar uno. Se la suelta al nitrógeno de al lado. Miren esto sí está bonito. Vamos a ponerle cuidado a esto. Miren. A ver, carbono con 4 enlaces, carga 0. Carbono, 4 enlaces, carga 0. Nitrógeno, 2 enlaces covalentes, 2 pares de electrones de no enlace, carga 1 negativo. No vayan a decir que es algo muy raro, pero que aquí lo tienen. Nitrógeno, 2 electrones de 2 enlaces covalentes, 2 pares de electrones de no enlace, carga negativa, ¿sí? Así que todos felices. ¿Y cuál es la
la descripción total de lo que es simplemente que la carga se distribuye por toda la molécula. Entonces, algo tan sencillo como expresarlo en base a 3 estructuras diferentes, en el fondo lo que está diciendo que la estabilidad de la molécula está en que puede distribuir la carga negativa en toda la molécula, y mientras más la distribuya, mucho más estable, como es el caso de esta molécula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Protestas? ¿Todo claro o nada claro? Todo claro, profesor. Todo claro, ¿verdad? Quizás suena como un poco complicado, pero se resumen, de repente he hablado demasiado, se resumen en unos cuantos conceptos y que ustedes van a ir poniendo en práctica a medida que vayan viendo los diferentes ejercicios. Vamos a empezar con la primera práctica. Allí mismo donde está la presentación, tienen que refrescar la página y van a encontrar estructuras resonantes de Lewis, aniones. O sea que primero vamos a ver los aniones, así como sigue. Es más fácil porque comenzamos con las cargas negativas, así como sigue el libro. Es bastante pedagógico empezar por los aniones. Entonces me van a abrir la práctica y vamos a resolverla aquí entre todos. El primero que tenga una propuesta, aunque sea indecente, la puede hacer al resto de la clase, ¿sí? A medida se va poniendo más decente, o puede que de salida sea ya decente. Eso no tiene que ver aquí porque propuestas son propuestas. La primera propuesta es la base de la segunda y la segunda la base de la tercera. Y así nos vamos en el progreso de una propuesta quizás un poco débil a llegar a una propuesta más fuerte, ¿sí? Todo eso es relativo, así que no tengan ningún reparo en presentar su propuesta. Vamos a ir abriendo, yo voy a ir verificando cómo van. Profe, una pregunta. Exacto, eso es lo que yo quería. Ustedes ahora al abrir van a anotar esas preguntas. Bueno, ahorita voy a resolver esta, pero van a ir anotando cualquier cosa, cualquier dificultad. No puedo hacer esto por esto y por esto. Y ahorita entonces lo vamos a atender. A ver, dígame, déjenme buscar la ventana porque ya tengo tantas ventanas aquí. ¿Quién me habló? Díganme. ¿Quién Yo, habló? profe, pero era con respecto, exacto, con respecto a lo anterior que había explicado, no todavía a la práctica, sino que cuando usted habló de las 3 resonancias que vimos hace un rato, ok. de esas 3 resonancias, una va a ser más estable que toda, o el que sean resonantes hace que la molécula en sí sea estable. No necesariamente son 3, pueden ser 2. Dependiendo de la molécula, hay moléculas que tendrán 4, 5, 6 estructuras de resonancia, y mientras más tenga, es más estable. Ahora la pregunta era, repíteme la pregunta para ver. Ok, que si en este ejemplo, que eran 3, siendo 3, una de esas 3 siempre va a ser más estable, o que tenga resonancia hace simplemente que la molécula sea estable. Mientras más estructuras, más estable, dice de la molécula, más está que mayor. Recuerden que esto, en este caso que son 3, si yo quiero que alguien me diga, oye, escríbeme la estructura de Lewis de este compuesto, y te lo da en fórmulas moleculares, entonces la estructura, yo podría escribir esta, o podría escribir esta, o podría escribir esta, pero en realidad esa no va a ser la estructura la estructura pedida. La estructura va a ser la combinación, o sea, el híbrido de las 3. Entonces, a la respuesta tuya depende de la molécula. Puede que entre las 3, una sea más estable que las otras. Lo que vimos ahorita de cómo se escribe, allí dan algunos puntos básicos. Por ejemplo, que una carga positiva en un átomo
de menor electronegatividad es más estable que en un átomo más electropositivo. Igual una carga positiva, por ejemplo, sería más estable en un carbono que en un oxígeno. Y así, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco en eso. Ahorita vamos a ir resolviendo las prácticas una a una y a medida que vayamos resolviendo, ahorita se va a cortar como en 8 minutos, pero de aquí a 8 minutos por lo menos podemos revisar alguna propuesta. Profesor. ¿Sí? En el programa Chem Sketch, ¿cómo es que se le pone la carga formal negativa a la molécula? Bueno, yo hubiera podido apostar que esa era una de las que yo esperaba, que era una de las primeras preguntas, ¿verdad? Porque para eso está la práctica, está diseñada para eso. O sea que está diseñada para la pregunta. A ver, repite la pregunta, Jan. ¿Cómo se coloca? La carga formal negativa a la molécula. Ok, entonces vamos a suponer, vamos a imaginarnos cualquier estructura y vamos a dibujar un alcohol. Oh, se me fue, ¿qué importa? Vamos a ponerle un oxígeno aquí. Vamos a aumentar aquí el tamaño para que nos quedemos viscos. Entonces, creo que está muy grande. Vamos a quitarle un 2 carbonos. ¿No? Está mejor ahí. Y un alcohol. Bien. Entonces, vamos a suponer que yo quiero, en vez de un hidroxilo, un oxígeno negativo. Entonces, no con hidrógeno, sin hidrógeno. Entonces yo me voy aquí y aquí dice Atom Chemical Properties. No. Sí. Y le hago aquí y dice valencia, carga, isótopo, numbering. Yo me voy a concentrar en carga y le voy a decir que sea 1 negativo. ¡Wow! ¿Qué les parece? Entonces, vamos a regresar y yo quiero ahora que este carbono sea el negativo. Entonces, igual, recuerden que tienen que tocar el átomo, ¿eh? Para que el programa sepa que se trata de ese elemento y no de otro. Profesor, yo lo puse de una manera diferente. ¿Ah, sí? Bueno, en la mejor. parte inferior. En la parte... ¿Quieres compartir tu pantalla? ¿Quién me habló por allí? Se cortó. ¿Quién me habló? ¿Alguien se dio cuenta quién habló? Octavio Zamudio, profe. Octavio Zamudio, ¿me decías? Bueno, mientras Octavio se reconecta, porque lo más probable fue que vamos a ver el otro, la otra aplicación, vamos a ver el mismo caso. Miren aquí, más o menos. Tienen que revisar en las indicaciones. Hay algunas estructuras que sinceramente no pude hacer con esta aplicación, así que solamente puse que lo hicieran con la Chem Sketch. Así que revisan, porque no se vayan a volver locos. Es que hay algunas que no las puedo hacer con esta. De repente no quise dedicarle mucho tiempo, pero esta sí, por lo menos esta sí. Igual si le quiero poner el carbono negativo. ¿Sí? Y hay que revisar que recuerden, miren, todas tienen las mismas. Lo importante es recordar que las estructuras de resonancia propuestas tienen que tener la misma fórmula molecular, porque en principio yo no he tocado los elementos. Los átomos se quedan donde están. Solo se mueven los electrones pi y los electrones de no enlace. Eso lo tienen que tener presente. Yo nada más puedo mover yo nada más puedo mover los electrones pi, o sea, los electrones de los dobles enlaces y de los triples enlaces,
y los electrones de no enlace. Yo no puedo mover más nada en la molécula para proponer una estructura de resonancia. Entonces, en consecuencia, todas las estructuras resonantes del híbrido de resonancia tienen que tener la misma fórmula molecular porque yo no he tocado los átomos, ¿sí? Solamente he tocado los electrones. Entonces, una de las formas de comprobar sería calcular las estructuras, las fórmulas moleculares de cada estructura resonante y se darán cuenta de que tienen la misma fórmula molecular. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver cómo vamos. Profe, ¿podría repetir cómo fue que hizo en el ChemSketch? En el ChemSketch, vamos para allá. Regresemos. ¿Para el oxígeno o para el carbono? Cualquiera. Exacto, para poner la carga negativa. Me fui aquí y dice... Profe. ¿Sí? Hay una forma más rápida de hacerlo que es con el símbolo más que está arriba de ese mismo. El símbolo más que está arriba abajo, de ese abajo. A donde le dio, ahí. Entonces, abajo a la derecha tiene como una pestañita transparente. Ah, ok. Miren, mucho más fácil. Gracias. ¿Quién me habló? Samudio. Isaac Cisneros. Isaac. Bueno, vamos a seguir como Isaac. Aunque aquí... primero le da la pestañita y lo cambia a negativo y después le da clic en el pero... A ver. Ahí está el negativo y entonces ya lo puedo utilizar. Ah, ok. Negativo y negativo el carbono, igual. Oye, sí, es mucho más viable. Ya se la aprendieron. Gracias, Isaac. Sí. Vamos a revisar cómo vamos. Queda un minuto, entonces se va a cortar a las 3 de la tarde, a las 3:10. ¿Qué les parece? 3:10 en punto, sincronicen sus relojes. A las 3:10 en punto nos vemos. Tómense un cafecito, respiren y que se diviertan con la resonancia. ¿Ok? Puntuales, por favor. ¿Alguna pregunta? Porque ya tendríamos que seguir entonces. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Quién me habló por allí? ¿O no era conmigo? Si no hay alguna pregunta, entonces seguimos con la última clase. Dígame, Luis. ¿Sí? Tenía problema de conexión. Ah, ok. Lo que voy a hacer es que ahora vienen 2 problemas más, pero ya no le podemos, tenemos que seguir con la última presentación y quedarían entonces de tarea los otros 2. Solamente son 2, esto no le va a quitar mucho tiempo y tienen que leer, tampoco le va a quitar mucho tiempo leer la sección de resonancia del librillo ese que ya tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la...? Ya yo había quitado... Ese es para eso. ¿Quién te dijo que abrieras eso? Ya es que había quitado la sala de espera. Arréglalo. A ver. Listo. Bien, entonces lo que va a pasar es que si no hay preguntas, alguna pregunta, alguien tuvo alguna dificultad con el problema que le tocó, todo está claro. Profesor, ¿podría explicar otra vez sobre eso de la resonancia? Es que me enredó un poquito.
pero me imagino que debe ser alguna parte en particular. Porque Sí. nos tocaría entonces, perderíamos otra hora en decir lo que ya dije y no veríamos la presentación de la última clase. ¿Qué te parece si mejor revisas el material? Es que si no, no podríamos avanzar. ¿Sí? Entonces, Oye, profe. con lo que la tarea y el material que tienes aquí, entonces revísalo y la próxima clase le dedicamos unos 10, 15 minutos al tema, ¿ok? Porque si me dijeras exactamente la parte que te enreda, pero repetir todo lo que dije nos tomaría una hora más. Entonces nos atrasaríamos con el temario, con el programa. Sí, de acuerdo. Si tienen alguna pregunta en específico de alguna parte, pero no todo el material, porque nos tomaría mucho tiempo. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alex, ¿está todo claro? Alex se durmió. Sí, profe, sí. Sí, sí, estás Porque cuando despierto. hacía la práctica no me daba la respuesta, no sé por qué. ¿Será porque me faltó algo para dibujar la resonancia? ¿Te faltó algo? ¿O quieres compartir pantalla y le dedicamos unos 10 minutos? Y así entonces le respondemos a Belén. Belén, creo que fue. No, me enredé ya. ¿Quieres compartir la pantalla? Déjame ver, profe. Voy a dejar de compartir y así le ayudamos a Belén. Estoy diciendo que es Belén, pero es que no me acuerdo si fue Belén. Sí, fui yo, profe. Bueno, sí. Entonces así ayudamos a Belén. Ahí nos tomamos unos 5 o 10 minutos y luego seguimos con la presentación. Ya dejé de compartir. Tengo que darte el permiso. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Ya puedes compartir, Alex. Profesor, yo también tuve inconveniente con la aplicación. Ok. ¿Tienes el puntual ahorita después de Alex? Entonces respondemos, pues. Vamos a ver. No sé si ya logra ver. Sí, allí veo que dice que proponga una estructura de resonancia para el anión C3H5O negativo. Entonces es un anión. Entonces yo propuse esta estructura y copié su notación de Smalt, lo coloqué aquí, pero no me dio la respuesta. Y luego Mira. otro problema tampoco me dio. Ok, quizás en el apuro, a ver, si concuerda todo, entonces está bien. En el apuro, no, porque yo tenía que tener en mente todas las estructuras de resonancia que Bueno, el fueran... problema es que este doble enlace puede estar aquí, y entonces, no sé. yo creo que está bien. A ver... El que yo hice un segundo intento y entonces también concordaba con Sí, la... ¿sabes qué fue lo que pero no me pasó? daba. Que yo creo que yo lo hice pensando como en una acetona y no recordé que podía ser también un aldehído. Eso fue anoche. Así que lo más probable que esté bien, yo lo voy a revisar por ese lado, no te preocupes, porque si cumple con todo, es un anión que tiene la misma fórmula molecular, tiene 3 carbonos, 3 y 1, 4 hidrógenos y un oxígeno. Bueno, 5 hidrógenos. Y la fórmula dice 5. Sí. Sí, entonces si reúne todos los requisitos, simplemente a mí me faltó poner la otra, porque son muchas posibilidades. Traté de poner una estructura la más... lo quise así de esa forma para que hubiesen muchas respuestas. En realidad lo hubiera podido hacer de la forma tradicional, dibuje la estructura de resonancia, pero me pareció muy aburrido. Entonces, por ejemplo, miren la propuesta de Alex, lo más probable es que esté bien y simplemente yo no la incluí porque yo tenía que incluirla en las propuestas viables. Entonces yo creo que está bien, ¿verdad? Y una estructura de resonancia a esa estructura, ¿cuál tú propondrías? A esa que tienes allí. El doble enlace puedes dar aquí y este
este doble enlace puede llegar al oxígeno y el oxígeno ya queda con carga neutra. Ok, o sea que los electrones pi migrarían hacia el enlace que comparte carbono y oxígeno, me dices. Y entonces el oxígeno quedaría en carga neutra y el carbono, el segundo carbono quedaría con carga. ¿Con qué carga quedaría el segundo carbono? ¿Con cuál? Ujú. Esto, menos 1. Menos 1 y el carbono y el oxígeno quedaría neutro y se cumple Porque entonces. se supone que la carga neta se conserva, así que si este oxígeno se le quita el signo negativo, en algún carbono debe tener el signo negativo. Exacto. Entonces es viable, ¿verdad? Quizás el problema fue formularlo de la forma en que lo hice, pero es que me parecía tan aburrido. Es que no sé si era porque me faltaba poner los paréntesis y cosas No, así. yo creo que así está bien. Es una estructura viable con la propuesta. Lo que pasa es que en la dinámica de la respuesta vendría otro y diría, no, pero yo hice otra. Entonces, la respuesta es de que en realidad habían dos tipos de compuestos detrás y eso fue lo que me faltó tomar. Así que yo le voy a meditar en eso por ahí donde está el error. De repente le añadí demasiados carbonos. Mientras más reducía el tamaño, entonces iba a crear el efecto que yo quería que ustedes hicieran. Pero así está bien, Alex. A ver, ¿quién tuvo otro problema? Yo lo voy a revisar y te voy a dar el punto. Ahí no hay problema. Profe, a mí me tocó también la misma estructura que el compañero, Alex. Sí, ¿y cuál comparte la tuya? Bueno, yo había tirado el intento y tomé fue otra. A ver, comparte la que... ¿Puedes compartirla? Ya voy, de un momento. Sí, lo que pasa es que yo tenía que tener en mente toda la imaginación de ustedes y quizás lo hice muy rápido, pero sí, mientras cumpla con la estructura, con los requerimientos, yo en mi mente no incluí la propuesta de un aldehído, sino incluí la propuesta de una acetona, que tenía que ver más con una acetona. Entonces, eso me faltó. Ahora yo tengo que ir y verificar y arreglar eso. Sí que por ese lado, tendría que revisar todas las... Eso fue anoche, que estaba enredado con que el internet estaba fallando y estaba yo peleando con estas aplicaciones. Nunca hay espacio. Así que ahorita en la noche yo me encargo de corregir. Recuerden que estas prácticas las levanto yo pensando en la mejor forma, dependiendo de la clase también, de la mejor forma de expresar lo que hemos... Aquí, miren. Ok, listo, estaba muteado. Me falta es el doble enlace. Igual se fueron con el aldehído. Yo no sé por qué yo nada más me quedé en la acetona. Entonces yo tengo que corregir. Igual era en base como en un aldehído. Ajá. 3 carbonos, 3... no. Pasó tiene 6 hidrógenos. Aquí. 3, 4, 5. Ahí hay 5 hidrógenos. Ajá, aquí está. Pero eso no es igual a la de Alex. Sí, me pasó lo mismo. Y entonces cuando generé la Smile y la copié. Ok.
Pero lo que noté es que no me dio diferente a la del compañero. Ah, ok. Pero si la copiaste, de repente, si copiaste el maíz de la otra aplicación, el otro tiene un smile, una variación. Sí, dio distinto. Dio distinto, pero era la misma molécula. Sí. Misma. Entonces sería la forma de dibujarlo, no entendí. Yo lo voy a revisar a ver. ¿Alguna otra? A ver, ¿quién más tuvo problemas? ¿Quién fue la otra persona que me dijo? Yo le mencioné, profesor, también tuve inconvenientes. ¿Qué? A ver, ¿qué fue el inconveniente? Aquí, profesor, en esta molécula, T2H3O2. Ah, bueno, esa sí es más viable porque tiene 2 carbonos. Ahí sí de repente sí coincidimos más en las propuestas. Y además le puse, fui con 3 carbonos. Ok. Bien, entonces, a ver. Y este fue el código, profesor, que me generó, este de acá abajo, y aún así no obtuve 0 en la respuesta. Ah, ok. Lo que pasa, muéstrame de nuevo la estructura de resonancia. Sí, ya entiendo. Yo tenía que restringir las posibilidades, por ejemplo, tenía que decir del carboxilato tal. De repente eso fue lo que me faltó copiar. Porque si yo no digo que, por ejemplo, es un carboxilato, ustedes pueden copiar cualquier estructura y es viable, ¿sí? Así es que vamos a hacer una cosa. Yo voy me van a leer el material. Yo rehago las prácticas colocando la palabrita que me haga falta y entonces la hacemos de nuevo la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Ok? Está bien, Profe, profesor. Profe, y disculpa, ¿podría ponerle 5 intentos? No sé si es mucho. Ok, le ponemos 5 intentos. Eso lo puedo hacer ahorita como después de las 7 más o menos me pongo a hacer eso. Y lo dejo abierto entonces para hacerlo. Profe. ¿Sí? ¿Sí? Profe, entonces no es válida o solo para los que la tuvieron mal. No. Yo voy a abrir de nuevo los intentos. Vamos a poner 5 intentos. Voy a poner la palabrita clave que no la puse. Y entonces así podemos discutirla de una. Porque miren qué interesante que yo me fui con una. Yo tenía que poner, por ejemplo, el acetato tal, porque si no, las posibilidades eran muchas. Y así, entonces, ahora cada uno lo mira de una forma. Eso está bien. Entonces, el problema fue que yo no la restringí. En el afán de que fuera divertido, me fui y me faltó entonces restringir la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora yo lo voy a modificar y la voy a abrir de nuevo como a las 7, 8. Y lo voy a dejar abierta ahí hasta el día, ¿cuándo nos toca? El martes. Y el martes entonces vemos de nuevo estructura de resonancia, aunque sea 1 hora. Y por favor me leen el material y así entonces creo que nos va a ir mucho mejor. ¿Ok? Y yo corrijo entonces las prácticas. Bien. Ahora... Ok, Belén, entonces quedamos así para la próxima, Belén, pues, y entonces la próxima vamos a discutir nuevamente eso. ¿Qué pasa entonces? Yo creo que ahora sí, con lo que hemos visto hoy, podemos seguir con la presentación. Hay que compartir pantalla. Un momentito, ¿dónde está compartir pantalla? Y la presentación pasada... Habíamos quedado aquí y que la reducción del compuesto carbonílicos en forma general era un carbonilo que llega a ser un metileno. Algo tan sencillo. Y habíamos dicho que eso de los catalizadores como que no era tan eficiente y por eso tenía que recurrirse a... No es que no se podía, ¿no?
Así como habíamos visto que el doble enlace entre carbono y carbono con un catalizador se le adicionan 2 hidrógenos, igual se puede hacer con un carbonilo, pero no es tan eficiente, no es eficiente. Entonces tienen que utilizarse ya sea Clemmensen o Wolff-Kirchner. Entonces, pero resumiéndolo, es como si viéramos que se añaden 2 hidrógenos, tan bonito así, ¿no? Un carbonilo y llega a ser un metileno. Bien, entonces, empezando por la de Clemmensen, miren que tenemos un carbonilo, por lo general, al lado de un anillo bencénico. Tenemos una amalgama de zinc, muy importante, medio ácido. Ácido, ahora vamos a ver por qué. Y miren, el carbonilo llega a ser un metileno. Ese es el resumen de la Clemmensen. Carbonilo a metileno, reducción de Clemmensen. Aquí hay otro ejemplo, un aldehído. El aldehído llega a ser metileno y entonces se convierte en un CH2. Igual aquí, solamente que aquí no tenemos el fenilo y aquí tampoco, ¿no? Pero por lo general a veces la tratamos con fenilo. Entonces tendríamos el carbonilo a metileno. Entonces dice que la reducción de Clemmensen comúnmente, o generalmente, no comúnmente, ¿verdad? Generalmente convierte acilbenceno, como le decía, es por lo general un acilbenceno, pero miren que aquí no son acilbenceno, pero por lo general es un acilbenceno. Aquí citan a una sección, pero también funciona con otras cetonas y aldehídos. Claro, que no sean sensibles al ácido, porque es un medio ácido. Recuerden que un medio ácido puede afectar a algunos otros compuestos, sobre todo cuando uno trabaja en un laboratorio y uno siempre tiene cuidado de que no haya trazas de ácido porque pueden transformar los preciados compuestos en pérdidas muy tristes. Entonces dice que el carbonilo con calor en la amalgama de zinc y de esta forma entonces se da la reducción. Entonces dice que ocurre mecanismo on the surface of the zinc. Bien, en el libro no está el mecanismo. Está la de Wolff-Kirchner, así que lo que hice fue tratar de encontrar, aunque sea una propuesta que nos sirva para discutir. La encontré, aquí, está aquí, está en el video, lo pueden ver, de una chica. Está en inglés, pero es un inglés bastante fácil. Miren que en resumidas cuentas tenemos el carbonilo al principio y el metileno al final. Muy importante, siempre, ustedes recordarán el día de hoy para siempre, carbonilo en medio ácido, lo primero que le sucede es que se protona. Eso lo van a recordar. Porque siempre que tengo un carbonilo en medio ácido, lo que sucede es que el carbonilo, como recuerden que esto es básico y hay una abundancia de hidronios, porque el medio es ácido, recuerden, a ver, recordemos, tenemos amalgama de zinc en ácido, miren, en una solución acuosa de ácido clorhídrico, ¿sí? Cloruro de hidrógeno en agua. Entonces, ácido clorhídrico y amalgama de zinc, el medio es sumamente ácido, carbonilo en medio ácido, lo primero que pasa es una reacción de protonación. Recuerden que ahorita, miren, aquí ya tenemos lo que aplicamos, lo que aprendimos el día de hoy. Cada uno de estas formas tiene que tener los patrones esperados. Recuerden, carbono de 3 enlaces, con carga negativa, aquí debería tener 2 electrones, pero no se lo colocan porque por lo general no quieren escribir tanto, ¿verdad? Pero uno sabe que por aquí están 2 electrones, hay 2 electrones. Entonces, cada uno de estos tiene que cumplir con los patrones esperados, si no, ahí tenemos un problema. Bien, paso 1, paso 2 y paso 3. El paso 1, como les decía, carbonilo en medio ácido, hay una reacción de protonación,
ataque. Aquí ya lo dejé así porque hay que trabajar con una base. A ver qué problema tiene esta primera reacción. ¿Quién me dice? ¿Quién opina? Un problemita conceptual nada más, no es que tampoco sea muy trágico. Recuerden, es una propuesta y que la que teníamos que trabajar, ¿verdad? Profesor, el ataque no puede lanzarse cuando el doble enlace con el oxígeno, ese par de electrones sube al oxígeno para estar cargado negativamente y luego hace el ataque. Sí, sí, exacto. Pero hay algo que conceptualmente choca. Recordemos que... ¿Cómo? Aparte de lo que dice Alex... Decía que ¿Sí? Decía que el error es que la flecha está apuntando desde el protón hacia los electrones del oxígeno. Exacto. Y debería de ser al revés. Al revés, porque es simplemente seguir el código, ¿sí? Sí, esta es la forma en que lo hicieron, pero recuerden, los videos no son perfectos, pero así lo tenía que poner porque es la única propuesta que encontré viable y bonita para discutir. Entonces, gracias a esta señorita que me propone el mecanismo, tenemos esta diapositiva. Solamente que habría que, recordemos, cuando uno hace una propuesta no es perfecta, sino que hay que trabajar sobre eso. Entonces, como dijo, ¿quién me dijo por allí? Disculpen que no tenía la visión en la pantalla. ¿Quién me habló por allí? Marina, profe. Marina, así como dice Marina, por convención el ataque o el flujo es electrónico, ¿sí? O sea, simplemente porque se ha convenido así. Es como aquellos, yo sé que a la gran mayoría les gusta también la física, se recordarán los circuitos electrónicos, si se recuerdan, por convención el flujo es de las cargas positivas. Pero uno se pregunta, oye, pero si son los electrones los que fluyen. Pero bueno, pero es que así por convención, el flujo es de las cargas positivas, ¿sí? Entonces, simplemente por convención, en las reacciones el flujo es de los electrones. Entonces, la flecha debería apuntar porque la reacción es desde la densidad electrónica, desde la alta densidad electrónica a la baja densidad electrónica. Entonces, lo primero que tenemos es un ataque a el protón. Ataque al protón. Mayor densidad de carga electrónica, menor densidad de carga electrónica, lo que da un carbonilo protonado. Y ahora sí, miren que en todas las demás se cumple, menos aquí. ¿Sí? Por aquí no, ¿verdad? Bueno, esta sí, porque esta es una presencia de 2 electrones. Creo que aquí no. Aquí debería ser al revés. ¿Sí? Aquí sí está bien porque el zinc se oxida. Bien, entonces vamos a seguir. Reacción de protonación. Tenemos ahora sí el carbonilo protonado. Miren que cada uno cumple con los patrones de enlace. Carbono de 4 enlaces, carga 0. Oxígeno de 3 enlaces covalentes, carga positivo. Estamos bien. Esto es un carbonilo protonado y viene de un carbonilo en medio ácido. Es lo primero que ustedes van a ver. Cuando ustedes vean una reacción de un carbonilo en medio ácido, lo primero que sucede, se van a dar cuenta de que el carbonilo se protona. ¿Por qué? Porque hay una abundancia de bases, los átomos del carbonilo, con una abundancia de hidronios. O sea, ácido, base, ácido, ácido, base. Listo. ¿Qué pasa? Miren que resulta que esta estructura puede expresarse como un híbrido de resonancia. Aquí tenemos flujo de electrones hacia la... Miren que este carbono es positivo y está en la carga positiva, carbono, oxígeno carga positiva. Así que sería también más estable que los 2 electrones fluyan hacia el oxígeno, porque él es más electronegativo que el carbono. Entonces, fluyen los electrones hacia el oxígeno. Tenemos oxígeno
neutro, 2 enlaces covalentes, 2 pares de electrones de no enlace, pero al fluir estos 2 electrones hacia el oxígeno, me dejan al carbono con 3 enlaces. Por lo tanto, miren, 1, 2, 3, 4, pierde 2 electrones y queda carbono, 3 enlaces, carga positiva. ¿Sí? Entonces, esto es un híbrido de resonancia. Segundo paso. Tenemos el carbocatión. Dicen que es atacado por los 2 electrones. ¿De dónde vienen los 2 electrones? Miren que esta es una forma de presentarlo. Lo habíamos visto la semana pasada pensando en que el zinc tiene está dispuesto a oxidarse, ¿verdad? Pensando en su valencia 2+, o sea que él está dispuesto a ceder 2 electrones. Aquí lo presentan de esa forma, colocan la reacción de oxidación del zinc, los 2 electrones en el medio, que son los que atacan al carbocatión, ¿sí? Los 2 electrones atacan al carbocatión. Miren que tendríamos, sí, porque este carbocatión está positivo, ¿verdad? Es una forma de presentarlo, ¿sí? Entonces tendríamos un carbono negativo, ahora básico, que es atacado o que él ataca. Miren que el hecho de llevarme con esta flecha ya estaba diciéndolo un poco extraño, ¿verdad? Por la convención sería carbanión ataca a los hidronios. Carbanión ataca a un hidronio, igual aquí, esto es básico, y ataca al otro. Ustedes lo corrigen, ¿verdad? Tenía que presentar un mecanismo, y este es el que quise presentar, y me servía para discutir muchas cosas, ¿verdad? Tomando en cuenta el flujo de electrones y tomando en cuenta las estructuras de resonancia. Bien. Luego tenemos entonces de aquí de la reacción del carbanión atacando el hidronio y del hidroxilo también atacando a los hidronios. Miren que tenemos entonces un carbono con 4 enlaces, oxígeno con 3 enlaces. Entonces tenemos aquí esta forma, a ver cómo lo presentan. Dice que quedan 10 minutos, ok. Esto es común, se ve mucho en las reacciones, salida. Miren que esto es, más adelante vamos a ver, recuerden que la gran mayoría de esto es hacia dónde vamos, y así ustedes se van familiarizando y tienen, ¿cómo le digo? Vamos afinando los ojos a ver las reacciones químicas y sobre todo que pueden ir empezando a leer por su cuenta algunos temas de interés. Entonces, por lo general, cuando ustedes vean un carbono unido a un hidroxilo protonado, miren que este hidroxilo protonado es como quien dice una molécula de agua que se va. Una molécula de agua que se va. Que se va porque ya es casi, como quien dice, autosuficiente. Tiene la suficiente densidad electrónica para decirle chao al carbono. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo expresan como una molécula de agua con un signo negativo encima de la flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que se va. La molécula de agua se fue. Se fue y esto lo vamos a ver que es un buen grupo saliente, o sea que sale. Ella se va del medio dejando al pobre carbono triste y desamparado. Entonces ahora el carbono tiene una carga positiva y necesita con urgencia 2 electrones para quedar estable, ¿sí? O por lo menos para quitar esa carga positiva. Entonces, ¿quién está por allí? Por allí está el zinc y por allí hay hidronios. Recuerden que, repito, esta es una forma de presentarlo, porque esto yo lo pude haber presentado simultáneamente, ¿sí? Pero aquí la joven que expuso el mecanismo lo colocó en 2 pasos. El zinc que se oxida, recuerden que hay mucho zinc, se oxidó primeramente para dar paso a esta forma,
Luego hay otro átomo de zinc que se oxida, aporta 2 electrones, atacan al carbocatión y luego presenta la formación del carbanión que ataca, miren, aquí sí hay que corregir la flecha, que atacan al hidróneo positivo. O sea, una reacción base, ácido base, en donde el carbanión es básico, que a la final dan el producto que esperábamos, que era un metileno, de carbonilo a metileno. En resumidas cuentas, tenemos entonces que en el medio ácido, si se recuerdan que es muy parecido a la propuesta que habíamos hecho de las anteriores, si se recuerdan, en donde no había zinc, pero había magnesio, y por acá no sé si había una con zinc. No, sí, aquí está en zinc. Se recuerdan que este era el ácido que le urgían electrones, el zinc estaba dispuesto a oxidarse, o sea, a perder electrones, el zinc perdía electrones, se lo daba al ácido, el ácido se cargaba negativamente, como lo habíamos dicho, y cargado negativamente atacaban a un hidróneo y a la final quedaban entonces el alcano, ¿sí? Entonces, esto es una forma de proponer la Clemmensen. Pero no solamente tenemos la Clemmensen, tenemos la reducción de Wolff-Kirchner, ¿sí? Entonces, vamos a tomar 5 minutos. A 10 para las 4 regresamos para dar los últimos 15 minutos viendo la reducción de Wolff-Kirchner, ¿sí? Que se va a cortar en unos minutos, así que vamos a adelantarlos. Y estamos de vuelta a 10 para las 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. 10 para las 4, por favor. Sí, y así terminamos. Entonces, Kevin. De la nada. Bien, entonces teníamos la reducción primeramente de los dobles enlaces carbonos-carbonos utilizando un catalizador metálico. Luego el enlace carbono-carbono lo cambiamos por un carbono-oxígeno. Profe, no está proyectando nada, profe. Ah, ok, gracias, que siempre hago el cambio y como la pereza de tocar ese botoncito de... Ahí está. Entonces, en los primeros ejemplos teníamos un carbono-carbono doble enlace y vimos que sí era viable eso de la catalizador metálico en medio con hidrógeno. Luego hicimos un cambio en el doble enlace y pusimos un oxígeno y vimos que ya no era tan eficiente esa hidrogenación catalítica. No es que no se podía, pero como que no era muy rentable. Entonces, por allí habían químicos que experimentaban y buscaban y idearon la Clemmensen y la Wolff-Kirchner. Ya vimos la Clemmensen, así en una forma general rápida. ¿Y qué pasa cuando los carbonilos no soportan esos medios ácidos? Entonces hay que tener otra vía, ¿no? Así es la química. De repente una molécula no resiste una vía, pero para eso hay muchas vías. Entonces, todas tienen una solución. En este caso, si ustedes ven lo que dice aquí, vamos a ver si nuestro inglés es suficiente. Dice que hay algunos compuestos que no resisten el medio caliente y medio ácido, ¿verdad? Entonces, para eso hay una solución. Ya no se usa la Clemmensen, entonces se usa la Wolff-Kirchner. Entonces, dice que cetonas o aldehídos son convertidos a una hidrazona. ¿Qué es una hidrazona? Ahorita lo vamos a ver, aquí está, miren la fórmula estructural de una hidrazona, ahí se las presento. Les comento que a veces a mí se me olvida, así que, pero aquí las tienen. Entonces, la que dice que se calienta con una base fuerte, como el hidróxido de potasio, o
del terbutóxido de sodio. Dice que se utiliza etilenglicol porque el etilenglicol tiene un punto de ebullición alto, así que se puede llegar a una temperatura alta, ¿no? Entonces, imagínense, 140 a 200 grados centígrados. Bien, entonces como primera presentación de la Wald-Kirchner, como les decía, yo le hubiera podido simplemente decir, poner una flechita y que esto se llega a esto, pero creo que esa no era en el caso de que somos de estudiantes de química, entonces ya tenía que ponerlo algo como más interesante, aparte de que teníamos que ir reconociendo esos patrones de enlace y de las formas estructurales de resonancia y toda esa teoría, así que era una buena ocasión para que ustedes vieran hacia dónde nos dirigimos. Entonces, en resumidas cuentas, va igual como en la Clemensen del carbonilo al metileno. La diferencia es que una se da en un medio ácido y acá la parte principal se da en medio básico, que es esta de aquí. Claro, luego de pasar una parte ácida, ¿no? Aquí en medio ácido. ¿Y por qué? Porque hay unas moléculas que les va bien en medio básico y no en medio ácido. Bien. Entonces, en cuanto al mecanismo, tuve que hacer aquí, les voy a explicar con el weight. El weight, como les decía, utiliza key mechanisms, o sea que son como mecanismos, cuadros de mecanismos que se repiten y se repiten, o sea, los toman como si fuese útil tenerlos en cuenta porque se van a ver muchas veces. A eso le llaman como mecanismo, miren que utilizan la imagen de una llave. ¿Eso qué quiere decir? La llave abre puertas, o sea que si uno se recuerda que en la 18.5 vimos un mecanismo así, simplemente lo retomamos y lo aplicamos al contexto de la reducción de Wald-Kirchner. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad en la Wald-Kirchner no hay una imina. Miren cuál es la estructura de una imina. La estructura de una imina es esta de aquí. ¿Sí? Se las presento. Tomen nota, búsquenla por allí en Wikipedia, donde la vean. Esta parte hace una imina, ¿sí? Pero en realidad yo en la Wald-Kirchner yo no hago una imina. ¿Qué yo hago? Una hidrazona. Pero en el weight, cuando uno busca Wald-Kirchner, lo remite a este mecanismo para después darle el mecanismo importante en la Wald-Kirchner. ¿Con qué les quiero decir? Que en el weight toman, no explican este mecanismo en sí, sino que dicen, revisen el mecanismo llave 18.5. Así como se hace una imina, se hace una hidrazona. Después que ustedes revisan ese mecanismo, les presento el mecanismo en básico y calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el weight? Miren, la imina en el 18.5, ¿de qué se diferencia? Ah, que aquí hay una imina, ¿sí? Y acá, en el 18.5 es una amina y aquí no es una imina, sino que es este compuesto que se me va el nombre. Miren que es una NH2, NH2. O sea que en el mecanismo 18.5, esto es importante para que aprendan a utilizar el weight, ¿sí? Porque si no, imagínense si el weight no hiciera eso, tras que es el grueso de una Biblia, si no hace esos resúmenes, sería el grueso de 2 Biblias, ¿sí? Entonces lo que él hace es ubicar mecanismos llave por todos lados y cuando los necesita, le manda al estudiante y dice, mírate el mecanismo tal. Entonces ya uno sabe que en vez de, a ver, en la 18.5 se usa una amina, para llegar a la hidrazona se utiliza en vez de una amina, en la R se coloca un NH2. Entonces, ¿qué hago? Sigo todo el mecanismo 18.5, pero en vez de una amina coloco aquí un NH2 y a la final voy a tener, en vez de una imina, una hidrazona, como veo aquí. A ver, ¿alguna pregunta? Es importante porque así van aprendiendo a utilizar el weight. ¿Alguna pregunta?
En resumidas cuentas, este es el mecanismo total, un resumen muy resumido, en donde el primer paso obtenemos una hidrazona y en el segundo paso, que es el principal de la reacción de Wolff-Kissler, obtenemos entonces el metileno, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se genera la hidrazona? Lo explican con el cuadro en donde se genera la imina, solo que no se va a generar la imina, sino la hidrazona. Aquí lo explican con la imina. ¿Qué tengo que hacer? En vez de colocar la amina, coloco aquí un NH2, como me dice en el mecanismo inicial. Sigo todo el mecanismo 18.5, teniendo en cuenta que aquí va el NH2, y a la final obtengo la hidrazona. Después que obtengo la hidrazona, sigo entonces el otro mecanismo. No se preocupen que poco a poco, entonces, sigo este mecanismo de último y a la final tengo el metileno. ¿Sí? Wolff-Kissler Reduction. Entonces miren que aquí está el medio básico. Sí sigue la reacción, ahorita lo vamos a revisar. Y a la final entonces tenemos el metileno que está aquí, ¿sí lo ven? Que era lo que queríamos. ¿Por qué traigo todo esto? Porque tienen que ir relacionándose con los libros de química orgánica que serán para el resto de todas sus vidas, tendrán su lugar en el librero de sus casas o en la memoria de sus computadoras. ¿Alguna pregunta antes de entrar a ver el mecanismo este? ¿Está claro eso de los mecanismos llaves del weight? ¿Alguien ha visto el weight en persona? Que no sea en un archivo de computadora. ¿Alguien lo ha visto? ¿Nadie? No. Bueno, digamos que es como el grosor de una Biblia. Cuidado que un poquito más. ¿Sí? Entonces, por eso, los libros de química hacen este tipo de herramientas como... Porque en la química, a la final, son cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Solamente cambian, son los actores, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Que primero tenemos la formación de una hidrazona y luego de la hidrazona tenemos la formación entonces del metileno, ¿sí? Tenemos que tener en mente que el weight no describe exactamente la formación de la hidrazona, sino que utiliza el mecanismo 18.5, en donde no se utiliza una amina, sino el compuesto que tenemos, y a la final, en vez de la imina, tenemos la hidrazona. Ok. Así que vamos a verlo desde la formación primero de la imina. ¿Sí? Miren, ¿qué les decía del carbonilo en medio ácido? Lo primero que le sucede a un carbonilo, no es lo primero, lo que le sucede, pues. Porque tenemos un medio, una parte de una molécula relativamente básica en medio de moléculas ácidas. Entonces hay una reacción ácido-base. La densidad electrónica del oxígeno del carbonilo ataca al protón que está necesitado de densidad electrónica. Entonces, aquí vemos el ataque. Miren esta flechita, ¿ya se la ven? ¿Qué significa esta doble flecha? ¿Quién me dice por ahí? Resonancia. Es un híbrido de resonancia, sí, lo acabamos de ver. Miren, en corchetes, ahora sí. En realidad, en la tarea lo que yo quería era de que copiaran una de estas dos estructuras. Y, por ejemplo, con el apuro me fui van a pensar en la acetona. Y también pensaron en el aldehído. Eso para mí es bastante, he aprendido en que nosotros todos podemos proponer, era lo bonito de la tarea, solamente que no conté que no había tomado en cuenta todas las posibilidades, o pensé que lo había hecho y no lo había hecho. Miren, entonces aquí se aplica protonación. ¿Cómo yo dibujo el producto de la protonación de un carbonilo? La única forma de hacerlo lo más correcto posible es por medio de un híbrido de resonancia. O sea que no es esto ni es esto, sino que es un híbrido entre dos estructuras resonantes, ¿sí?
dos estructuras resonantes y viéndolas a los dos, yo puedo describir qué es lo que pasa cuando un carbonilo se protona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas dos estructuras me contribuyen a la descripción. Por ejemplo, esta de aquí me está diciendo que el carbono de la estructura resultante es sumamente ácido, o sea que está dispuesto a ser atacado por una base que haya por allí en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiese representado esto simplemente protonado? Quizás se me olvida eso, entonces la estructura de resonancia me ayuda a recordar de que este carbono es ácido. Bien, estructura de resonancia, estructuras resonantes que me recuerdan que el carbono el resultado de la protonación de un carbonilo es ácido. Tenemos para la formación de la imina una amina básica que ataca al carbono ácido. Ataque, miren, se forman, aquí hay un carbono tetravalente, 4 enlaces, carga neutra. Tenemos agua, medio acuoso, ataca a uno de estos, se lleva un protón, recuperación del catalizador, que en este caso es hidronio, y formación de la carbinolamida. ¿Qué pasa después? Aquí sigue la historia, ataque al protón. Miren, nuevamente tenemos salida, sí les decía, cada vez que veamos un carbono tetravalente con un oxígeno con 2 hidrógenos, eso es señal de que se va el agua porque ya es autosuficiente y ya no depende del carbono, queda un carbono positivo. ¿Cómo yo expreso el resultado de esta reacción de la salida del agua? Por medio de un híbrido de resonancia. Si yo lo coloco de esta forma, no es tan completo como si lo colocara con las dos. ¿Sí? Miren, los mismos núcleos están, los mismos núcleos, ¿sí? Solamente cambian la disposición electrónica entre una y otra. Esto sería, si lo quieren ver, como un ataque intramolecular de una base a un ácido. Miren, ataco, formo un doble enlace y luego esto es positivo, se van los 2 electrones y formo esta estructura de la izquierda. ¿Sí? Bien, entonces tengo esto que resulta de esto. En resumidas cuentas, aquí tengo un protón ácido. ¿Cómo sé que el protón es ácido? Por esta estructura de aquí. Hay agua, ataque de la densidad electrónica hacia el protón ácido y libera la imina. Pero este es en el mecanismo 18.5. Ya tenemos que recordar que en vez de la imina era una hidrazona. ¿Se dan cuenta que aquí hay un NH2? Miren la diferencia, lo revisan en la casa con calma. En vez del NH2 aquí hay una R. Esa R era nuestra NH2 del mecanismo principal aquí, ¿sí? Por favor lo revisan y así se convencen. Luego de la formación de la hidrazona. Profe, usted disculpe que yo lo interrumpa, pero es que ya tenemos la otra clase. Ay, pensé que era hasta las 4:10. Entonces nos vemos el día martes, sí, gracias. Pensé que era las 4:10. ¿Listo? Chao, profe. Chao, Gracias, profesor. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.